pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. ¿Qué mesa tenemos? O estoy muy segura o nos matan a todos. Realmente toda la seguridad del país prácticamente está en esta mesa hoy. Empiezo con el ministro del Interior, Enrique Riera Judero. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar. Gracias a vos, Mina, y un gusto compartir con esta mesa de lujo. Almirante Cíbar Benítez, ministro secretario de CODENA. Gracias por estar, almirante. Gracias, Mina. Buenas noches. Un saludo a la audiencia también. ¿Qué es CODENA, almirante? Consejo de la Defensa Nacional. Bueno, acá estamos con el CODENA. Consejo. Por favor, ¿qué queremos más que esto? Está con nosotros también la fiscal Patricia Sánchez, agente fiscal, directora del programa de protección a testigos del Ministerio Público. Gracias por estar. Buenas noches, señora Mina, y aprovecho a dar un saludo a la mesa de parte del fiscal general de Estado, el señor Emiliano Rolón. Gracias, gracias. Emiliano, luego le llamé, él te llamó a vos y estaba la pobre Patricia de vacaciones y está acá con nosotros. Así que gracias, Emiliano Rolón. Jalil Rachid, ministro de la Senat, gracias por estar. Buenas noches, Mina. Un placer una vez más estar acá. Igualmente, en serio. Y se encuentra el comandante de la Policía Nacional, el comandante Carlos Benítez. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y un especial saludo a quienes integran la mesa. También saludo a tu teleaudiencia. Gracias, gracias. Bueno, realmente hay varios temas, tengo que poner en silencio esto, porque yo a todos les digo pongan en silencio y yo soy la que me olvido de poner en silencio. Realmente el tema de seguridad, vamos a tocar hoy no solamente el tema de seguridad ciudadana, ¿verdad?, sino que también vamos a tocar un punto específico, que es la seguridad de los fiscales y los jueces, porque si finalmente ellos no logran hacer bien su trabajo por el temor o por las amenazas, etcétera, obviamente nos quedamos sin justicia. Al quedarnos sin justicia nos quedamos con impunidad, y al quedar con impunidad eso obviamente fortalece al crimen organizado y a los delitos en general. Así que vamos a tocar también puntualmente ese caso debido a estas amenazas que hizo Marcet, que no es cualquier persona tampoco, por cierto. ¿Qué les parece si empezamos con esto último que sucedió, que es la amenaza de Marcet? Porque en realidad unido a Marcet está toda esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y a ultranza, que fue sin lugar a dudas un golpe importante, y a partir de eso entonces derivamos también los otros temas. Veamos el informe que nos preparó Jenny sobre las declaraciones de Marcet, la detención de la esposa de este. A ver. Yanina García Troche, la pareja del supuesto narco Sebastián Marcet, fue capturada la semana pasada en el aeropuerto de Madrid, en España, gracias a un código rojo de Interpol que no funcionó a su salida de Dubái. Paraguay ya solicitó su extradición al gobierno de España. Recordemos que en noviembre del año 2023, la policía se vio salpicada por un escándalo al confirmarse que la notificación roja que pesaba sobre Yanina fue borrada momentáneamente por parte de agentes de Interpol Paraguay. Sebastián Marcet está prófugo. Sobre él pesa orden de captura por tráfico de drogas, lavado de dinero. Además, se sospecha que sería uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Marcet ya habría admitido la autoría de un asesinato, en este caso el de su primo, a través de unos mensajes de WhatsApp a Tío Rico. Desde la clandestinidad, envió un mensaje a jueces y fiscales. Buenas noches. No hay mucho para decir, solo que espero que salga a la luz que se ha perseguido todo este tiempo a una persona inocente, solo por ser mi mujer. Espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar, y que claro que no es ninguna delincuente, que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo de ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal.
mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer, a mis hijos, por sufrir esa situación. Ante esto, no tardó en pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, que acordó con el Ministerio del Interior el refuerzo de la seguridad de jueces y fiscales de crimen organizado. Con el objetivo de garantizar su seguridad y reducir los riesgos asociados a su labor. Estamos dedicados a proporcionar un entorno seguro que permita a nuestros jueces trabajar sin temor a represalias, asegurando que ningún acto de intimidación obstaculice el desempeño de sus funciones. Bueno, después también hubo otros pronunciamientos, inclusive la Cámara de Diputados y otras instituciones más obviamente se han pronunciado en torno a este hecho, porque la amenaza de Marcet lo que pone es de relieve en realidad, ¿verdad? La inseguridad en general que corren y los riesgos que corren las personas que se encargan de la seguridad y del combate al delito y al crimen organizado, con más razón, porque son obviamente más peligrosos, como dice el comunicado de la Fiscalía, ¿verdad? Ahora, para empezar, ¿cómo es posible, no sé quién me puede contestar esto, si el comandante, si el ministro, Jalil, quién, que la esposa de Marcet haya salido de Dubái, ya que la famosa alerta roja de Interpol se supone que es para el mundo, digamos, y por qué entonces ella pudo pasar y sin embargo sí en España cae, digamos. ¿Le falló algo a Marcet? Porque ya varias veces ya hay antecedentes, digamos, de que ellos se trasladan y que se han levantado el código rojo de Interpol. Acá hay gente sumariada y creo que no sé si imputada, después me dicen, ¿verdad? O sea que no sería la primera vez, o sea que tampoco sería de extrañar, digamos. ¿Qué explicación tienen ustedes, el que tenga y el que sepa? A ver, que me diga. Bueno, yo lo que puedo decirte es que primero que acompaño los dos comunicados, ¿verdad? El de la Corte y el de la Fiscalía General del Estado. Lo segundo, decirte que este es un caso muy sonado, muy mediático por el estilo de Marcet de provocar a las autoridades y exponerse de la manera en que lo viene haciendo, ¿verdad? Es un gran mentiroso, entre paréntesis, porque la vez pasada hizo lo mismo, dijeron que estuvieron acá, después se demostró que no. Pero decirte que no es la primera vez, recordarás vos, hubo un atentado con unas ráfagas de ametralladora a unos jueces de Pedro Juan, juezas. Sí. Y entonces nos reunimos con el área de Mambay, con el comandante y también con las autoridades y se estableció un plan de seguridad, horarios de salida, llegada, trayectorias con cámara, guardia permanente, etcétera. Y también sucedió con algunos jueces de Central, liderados en aquel entonces por el ministro Eugenio Núñez. O sea, esta alianza, esta necesidad de proteger jueces y fiscales es una tarea de la policía casi te diría necesaria y hay muchos efectivos afectados a ella, ¿verdad? Hablo de las protecciones reales. En relación a lo que pasó, hay varias hipótesis, ¿verdad? Probablemente después tendremos la correcta, ¿verdad? Esta señora tenía 3 documentaciones, paraguayas, brasileras y uruguayas. Pero con su nombre. Claro, con su nombre, ¿verdad? Yo presumo que como tuvimos ese problema de Interpol que produjo una intervención directa, una investigación de la Fiscalía, se apartó a todos los involucrados, porque yo creo que él creyó de que al presentarse con documento uruguayo no iba a saltar la alerta, porque el único lugar donde tiene proceso es acá. Y después, por todos los delitos que se le acusa, ¿verdad? Porque... Pero a mí me dijo el de la Interpol que la alerta, justamente está, en la alerta está indicado que tiene las 3 nacionalidades. Sí, yo sé, y te digo esto por testigo involuntario, porque tiene también una causa abierta en Bolivia cuando se escapó de Santa Cruz, ¿verdad? Pero yo estaba desayunando, como te conté aquella vez, con el ministro del Interior de Uruguay, estaba frente a mí y de repente suena el teléfono y le llaman desde España a preguntarle si es ciudadana uruguaya o no. Y entonces él me dice, ¿quién? Fulana de tal. Entonces ahí pone el speakerphone y yo escucho cuando habla con su gente de allá y naturalmente me cuenta que tiene las 3 nacionalidades, que se llaman igual, que es uruguaya, pero que él no va a poner ni un palo a la rueda y por el contrario va a colaborar con Paraguay. Ahí fue que yo al cortar con él, le llamo al comandante, le llamé al presidente de la Corte, le llamé a la Fiscalía y se puso en marcha el funcionamiento. ¿Cómo salió de Dubái? Yo no tengo la información, quizás el comandante me pueda dar más datos porque dentro de su área funciona la OCN de Interpol Paraguay, pero
es muy llamativo que él siempre se refugia en Dubái. Acordate que estaba en Dubái cuando él le venció el documento y los uruguayos le renovaron el documento, y te acordarás que eso le costó la cabeza al ministro del Interior de Uruguay, un gran señor, Heber, que yo lo conocí, y al canciller de Uruguay, que es el que otorgaba los pasaportes, ¿verdad? Sí. Entonces, algo hay en Dubái. Claro, algo hay en Dubái. Algo hay en Dubái, y él pensó, o quizá hizo un mal cálculo, inclusive después llegó a decir que se entregó. Por eso qué bueno que mostraste la filmación, pues no se entregó, la sacaban de la fila y la llevaban a la piecita, y de ahí se le comunicaron al ministro de Uruguay. Yo no sé si el comandante ¿vos sabés maneja ese dato, ¿verdad? ¿Cómo fue? A ver, qué explicación dan los de Interpol Dubái que no saltó la alerta roja esta? Bien, es lo que están investigando, ¿verdad? Porque ellos deberían también actuar al tener en la base de datos el código rojo, porque claro, está afiliado a los casi 200 países que forman parte de Interpol. Entonces, tienen en la base de datos y deberían haber actuado. ¿Qué pudo haber pasado? Y es la pregunta, es la investigación. ¿Pero ustedes hicieron la pregunta oficialmente? Oficialmente lo hace Interpol. Lyon, Francia, que tiene, digamos, esa posibilidad, esa capacidad de hacerlo. Exacto. Y nosotros estamos expectantes también a cuál fue, digamos, el motivo, cuál fue la respuesta. O sea, hasta ahora no tienen la respuesta. Sí. En cuanto, digamos, a la cédula de identidad, es correcto lo que dice el señor ministro, tiene cédula de esas nacionalidades, pero cuando ella hizo, digamos, la renovación en 2021, lo hace como extranjera, no como paraguaya. Y es por eso también que no tiene pasaporte paraguayo, tiene cédula paraguaya. Entonces, ¿y será que tiene pasaporte paraguayo? No tiene pasaporte. ¿Y con cédula puede viajar acá? A Mercosur, sí. No, pero de Dubái te digo. No, pero tiene, digamos, cuando ella se movía a nivel subregional o regional, podría utilizar cédula de identidad. Cédula sí, pero ahora que estamos hablando de Dubái, no pudo haber utilizado una cédula. No, cédula no, pasaporte. Pero quiere decir que tiene pasaporte uruguayo, entonces. Uruguay, sí, ella es nacionalidad uruguaya, sí. Y con ese pasaporte mismo ella fue detenida en España, con el pasaporte uruguayo. Sí. Por eso, pasaporte, no fue con cédula, entonces. No fue con cédula. La cédula sí es que eventualmente residía todavía en esta zona, podría utilizarlo sin problema en los países de la región. Claro. Definitivamente hubo un error de cálculo ahí, Mina, es lo que yo creo, ¿verdad? Porque nosotros que somos investigadores, lo primero que preguntamos fue qué tenía en su poder, ¿verdad? Sí. Y tenía dineros, o sea, tenía una suma de dinero que era de origen de Marruecos. Plata de Marruecos. ¿En dólares cuánto sería? No recuerdo cuánto, pero había una suma interesante. Claro, ¿no? Sí, era algo como para poder viajar. Entonces te hace suponer que eventualmente podría, destino final, ir a parar a Marruecos, qué sé yo, ¿verdad? Hay demasiadas suposiciones. Pero el destino, ¿qué saben ustedes? ¿El destino era Madrid, era España? No, claro, ella estaba ahí. No sé si estaba en... Sí, ella salió de Dubái con destino a Madrid. Sí, a Barajas. Claro, pero por el sistema de la comunidad, una vez que vos entras, pues adentro te mueves como querés, ¿verdad? Pero su destino era Madrid en el pasaje. No estaba en... Es muy raro que se arriesgue, entre comillas, ¿verdad? Pensando que como no tiene conflictos en Uruguay, legales, no tiene ningún proceso, mostrando el documento uruguayo iba a pasar, ¿verdad? Claro, rarísimo. Es rarísimo. Por eso, yo creo que mucho se va a aclarar cuando realmente se defina su estrategia jurídica acá en Paraguay. Porque primero dice, así como mencionó el ministro del Interior, que se entregó, que no se entregó. Después yo ya escuché por otros medios que es una injusticia, que lo que pasaste en el video, que está injustamente perseguida. Entonces, voluntariamente no fue. Claro. O sea, hubo un error, una falla ahí humana, ¿verdad? De parte de ellos, porque estaba prófuga. No, y en la causa abierta acá en Paraguay hay elementos donde cual ella integra sociedades o preside sociedades que movieron fortuna de lavado de dinero, ¿verdad? Está metida hasta el cuello. Mira, comentario doméstico. Creo que todos los que estamos sentados acá sabemos que nuestras señoras saben de dónde obtenemos dinero, ¿verdad? Es casi imposible que tu marido llegue con 2 millones de dólares y que te diga que ganó jugando fútbol, ¿verdad? No, aparte, digamos, en el caso de Marcet, porque hay delincuentes, mafiosos y mafiosos, después que vimos todo su historial, digamos, Sí. que es público, o sea, si sabemos nosotros, también sabe la señora, obviamente, ¿verdad? Es increíble, pero es un tipo sanguinario aparte, ¿eh? Sí. O sea, ese chat con
Tío Rico, sí. ¿verdad? Por eso, Mina, la gente yo creo que no dimensiona nomás todavía la importancia de esta aprehensión, porque estamos hablando de la persona que está directamente vinculada, no comercialmente, sino que emocionalmente, sentimentalmente a él, es su esposa. Y la madre de sus hijos. Claro, o sea, hay un golpe a la estructura familiar interna muy fuerte que ya al Ministerio Público le podría favorecer en algunas circunstancias. De hecho, yo sostengo, Mina, que una vez que ella esté acá, recién se va a poder determinar a través de lo que es la estrategia jurídica, ¿verdad? Ya batallando allá para ser extraditada o no, o en todo caso, qué sé yo, si colabora o no también, ¿verdad? Sí, te digo también, sumándome a lo que dice el ministro Jalil, que por más que se hagan los duros o los sobradores, o sean jefes, cuando le toca a las familias saltan, porque a nosotros nos pasa con las Villalba en Buenos Aires, que vos conocés de memoria el caso Jalil, y tú lo discutimos con el almirante y también con el comandante, automáticamente es como si pateara el hormiguero, ¿verdad? Entonces, ahí todo el mundo se hace el gallo cuando es un extraño. Claro. Pero cuando tu madre, tu hermana o tus hijos se ven afectados, entonces él siente una doble responsabilidad. ¿A qué le dirá a sus hijos, verdad? Claro. ¿Y dónde estarán sus hijos? Digo que sin la madre, ¿verdad? Marcet Mina tiene una particularidad. Él siempre estuvo en todo momento rodeado de su círculo familiar más íntimo. Claro, su esposa, sus hijos. Sí, es familiero, como decimos nosotros. Y el más claro ejemplo es lo de su señora. Claro. No, y se nota luego que evidentemente no es que estaba planificado que se entregue, porque por eso que él sale como que dolido y rabioso. Sí. Reacciona, porque si estaba planificado no reaccionaba. A ver, claro. ¿por qué va a reaccionar que le detuvieron si vos querías luego que le detengan? Claro. ¿Verdad? O sea, evidentemente no es así. O estos tentáculos del crimen organizado. Pero algo falló ahí también. Claro, pudieron haberle dicho. Alguien no cumplió con la promesa. Viajar tranquilo, acá en Dubái nosotros arreglamos, alguien va a mirar hacia arriba cuando pase tu señora, y en España te va a esperar un señor vestido de rojo y ese es el que te va a hacer pasar. Bueno, nunca apareció ese señor y lo agarraron, ¿verdad? Un error de cálculo que tuvo su consecuencia fuerte para él, por eso esta reacción. Porque se le nota el tono de voz. Sí, de voz. Eso yo comenté en la radio. Eso comenté en la radio. La indignación. Ya conocemos otras grabaciones de él, ¿verdad? Las molestias. Cómo está así, ahora estaba así como que molesto, no solamente dolido, sino que rabioso. ¿verdad? No, como que osamos a detenerlo, a perjudicarle. Sí. Bueno, y es un cínico por todo lo que sabemos y por los chats. Esto realmente te da las dos caras el perfil de lo que... El perfil, un tipo que se ríe todo el mundo, que se hace el simpático, que dice, no, es mi negocio, yo no tengo nada que ver. Y por otro lado decía, en aquella grabación, mi señora quiere que yo vaya dejando estos negocios para hacer algo diferente, qué sé yo. O sea, todos saben todo ahí, ¿verdad? Y le pegaban en la línea de flotación, ¿verdad? Porque hasta él puede aguantar. Pero cuando te tocan tu señora y tu hijo... Claro. Ahora, fiscal, ¿cómo reaccionaron ustedes en el sentido, yo ya ahora voy más allá, digamos, ahora desde el asesinato del fiscal Pecci, ¿verdad? Porque obviamente todos sabemos que la tarea de ustedes, de la policía, de los militares en algunos momentos, o según donde estén, ¿verdad? En la Senat, o sea, son tareas, sin lugar a dudas, muy difíciles porque están muy expuestos, ¿verdad? Pero a partir del asesinato de Pecci, obviamente eso... se exacerbó, ¿verdad? Y ahora con esta, o sea, teniendo el antecedente de Pecci y esta amenaza, a ver, ¿cuál es el clima, digamos, que se vive en la Fiscalía? Y el clima es de preocupación y de ocupación a la vez, ¿verdad? Porque el Ministerio Público de Paraguay viene trabajando de manera regional el fenómeno de seguridad fiscales dentro de la nucleación que nos aglutina como Ministerio Público, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que componen 22 países, incluidos España, Portugal y Andorra. En el marco de esa nucleación es importante fortalecer la cooperación interinstitucional, intercambio de información, y entre ellos también fortalecer los mecanismos de protección que se pueden articular entre ministerios públicos cuando se producen traslados de agentes fiscales a otros países
por motivo misional o por motivo personal, como fue el caso de Marcelo, ¿verdad? Yo después quiero que me cuentes, porque tengo que ir a la pausa, Sí. Quiero que me cuentes, porque me dijo el fiscal general que vos estás justamente encargada de la parte más o menos operativa de cómo Así es. llevar adelante el plan. ¿Es así? A ver, ¿qué Es está así. encargada? Bueno, como directora de protección a testigos, me toca ser punto focal del Ministerio Público ante las peticiones de la IAM en cuanto a seguridad fiscales. Nosotros hace poquito terminamos de elaborar un protocolo de seguridad que fue aprobado en el seno de la Asamblea General de la IAM y hoy por hoy es un documento operativo que contiene normas de carácter redundante, ¿verdad?, operativo para activar mecanismos de protección entre nosotros ante situaciones de urgencia para salvaguardar la integridad de los fiscales y funcionarios, porque acá también tenemos que tener en cuenta el riesgo que implica para los funcionarios que forman parte del equipo del agente fiscal. Entonces, trabajamos ese protocolo, fue con auspicio de Naciones Unidas. Ahora lo presentamos en Viena, en la Asamblea O sea que General hay de un Naciones protocolo. Unidas. Sí. Y hay un interés también a nivel internacional. Justamente ahí me tocó intercambiar pareceres con el embajador de Naciones Unidas ante Viena, ¿verdad?, de la Unión Europea ante Naciones Unidas Viena. Y ellos están muy preocupados justamente por el fenómeno de la permeabilidad de las aduanas en Europa y por cargamentos que salen de aquí. Entonces estamos todos interconectados y estamos prácticamente todas las regiones en la misma página. Entonces así se hace fácil y fluye converger en los objetivos de trabajo, ¿verdad? Porque esto es un fenómeno Mundial. que traspasa Sí, toda la la frontera. Por último, después tengo que ir a la pausa, obviamente vamos a ahondar el tema. ¿Me puedes repetir qué es CODENA? El CODENA es el Consejo de la Defensa Nacional y forman Sí. 7 personalidades, presidido siempre por 7 personas, Sí. presidido por el presidente de la República. Es el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, el comandante de las Fuerzas Militares, el secretario de Inteligencia, Alcaraz, y el jefe de Estado Mayor Conjunto y un secretario permanente que me toca así mismo. ¿Y para qué está el ministro de Relaciones Exteriores? Y es por el concepto grande que se tiene de seguridad. Al mismo principio habías dicho, Mina, de que no solamente vamos a hablar de seguridad ciudadana, sino seguridad del Estado. De eso se trata. O sea que la presencia del ministro de Relaciones Exteriores es elocuente para decir que tan grande es este tema de seguridad y defensa. De verdad que no veo hasta ahora, aunque me explique, no veo muy bien. Y más con este ministro. Y porque el crimen organizado es transnacional. Por eso, No solamente por eso, pero el CODENA tiene más de 100 años. 109 años va a cumplir ahora en septiembre. Yo no sabía eso. 109 años. Pero ahora reactivaron entonces. Y ahora se reactivó. Claro. Es una impronta del presidente actual que le haya dado el protagonismo. ¿Y cuál es la función en el sentido esencial, digamos? Ahí no es seguridad ciudadana, ¿o sí? Entra también, o es más crimen organizado, soberanía. ¿Qué es más? O sea, CODENA está más para qué, digamos. Principalmente es para asesorar al señor presidente que toma las decisiones, para asesorar en temas de defensa y seguridad. Entendida la defensa como un problema de todos y con participación de todos. Por eso es que está el ministro de Relaciones Exteriores, que tiene muchísimo que ver con la defensa también, ¿verdad? De hecho que las dos instituciones que están directamente a cargo del presidente son la diplomacia y las Fuerzas Armadas. Por eso es que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y la diplomacia, que puede comprometer al país con una u otra cosa. En relación a el caso de a ultranza, el crimen organizado, en el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez, es impresionante la cantidad de droga que salió de este país. Toneladas, que no caían acá, sino que caían en Europa. Ergo de acá, por lo visto, tenían buenos enlaces, buenos amigos, y hacía que podían, por lo tanto, podían trabajar sin mayores problemas, ¿verdad? ¿Qué cambió ahora y cómo está todo ese caso de a ultranza, que fue uno de los casos
digamos, donde cayó muchísima gente vinculada al narcotráfico debido también a las cargas que cayeron en Europa. Entonces no se tuvo otra alternativa más que empezar a revisar acá. Y también ahora cayeron, antes de salir, que eso fue interesante, no sé cuánto, creo que fue una de las mayores cargas hace poco. Históricamente es la mayor acá, 4.013 kilos. 4.013 kilos. De cocaína. Claro. Y también era más o menos el mismo modo que las drogas anteriores que habían salido y sí cayeron allá y no acá. O sea, siempre cuando va al exterior, digamos. Esta era para ir al exterior, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, siempre camuflada con algún otra mercadería. Pasa que se utiliza la misma modalidad. O sea, el comercio marítimo es un comercio legítimo, legal. Claro. Solamente que las estructuras criminales que trabajan en este tipo de actividades se ingenian hasta más no poder para tratar de enviar esa carga de sustancia prohibida al extranjero, ¿verdad? Más todavía hoy, en donde no hablamos ya de una sola institución mina, sino acá hay una instrucción precisa y directa, ya lo hemos hablado en un par de veces, mina, del presidente de la República. El presidente de la República dijo, yo no quiero superestrellas, yo quiero un equipo. Entonces, a ver, si yo voy a intervenir, mina, en el Parque Nacional X, que está administrado bajo la protección del MAES, le llamo al ministro del MAES y le digo, quiero coordinar un trabajo contigo y nos vamos. Si tengo, y es lo que yo siempre destaco y resalto, si tengo una necesidad, yo tengo línea directa con el comandante de la Policía Nacional y ni qué decir con el ministro Riera, ¿verdad? Y compartimos informaciones, o sea, la guerra con silenciador terminó acá, ¿verdad? Entonces, buscamos un poco esa coordinación interinstitucional y más allá aún de las instituciones, entre nosotros como personas, mina, tenemos la suerte de que muchos nos conocemos hace años y siempre lo digo, para mí es un privilegio estar en este equipo porque soy uno de los más jóvenes, ¿verdad? Con gente de experiencia como la que está acá en la mesa, ¿verdad? Y eso, mina, ¿verdad? Cambiaron los jugadores realmente. Claro. Aparte de cambiar los jugadores, que eso es obvio, digamos, ¿verdad? Son de gente renovada, un nuevo gobierno, etcétera, y también con nuevos resultados por ahora. Sin lugar a dudas, se necesita también, aparte de la voluntad, la inteligencia, es la estructura, en el sentido, por ejemplo, me acuerdo que yo había hablado, acá estaba sentada justamente la ex Senat Zully, ¿verdad? Sí, Zully Rolón. Zully Rolón, y le preguntaba, ¿cómo es posible que salga tanta droga, etcétera, etcétera? Y bueno, y por ejemplo, ¿no tienen ustedes elementos para controlar, no sé, aparte de los perritos? Le digo, ¿qué? Y me dice, el tema del escáner, que tenemos uno solo y está descompuesto. Entonces, a ver, ¿cómo es posible? Y después me enteré que había sido que Jussi había levantado luego los controles, digamos, de Mina, te interrumpo, no solo eso, o sea, no tener escáner o que se hayan pulverizado, desaparecido los controles, ni lo de menos. Yo me hago cargo y en todos los medios he dicho esto, la Senat fue bastardeada desde adentro. Infiltrados no teníamos en la Senat, tipos que pasaban información de los casos sensibles, de cómo iba el caso, de cómo no iba. O sea, en síntesis, mina, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué importa si tenés toda la tecnología de punta del mundo si es que dentro de tu propia institución tenés un tipo que maneja los casos o una estructura que maneja los casos y le dice al de al lado, guarda, hoy no porque vamos a mirar hacia allá? Entonces no es excusa esa. Claro. Podemos tener la tecnología de punta o lo que sea necesario, que es lógico, una cuestión necesaria, ¿verdad? Necesitamos. Pero eso iba a decir, aparte de que hoy ya tienen la voluntad, son otras personas que no están involucrados ni vinculados con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Igual, ahora necesitan la otra pata, digamos, ahora que es justamente, por ejemplo, los aviones tucanos, ¿qué se llama? Super tucanos. Los super tucanos, ¿verdad? Y el tema de los radares, te pregunto, porque también, a ver, si tenemos solo avión y no tenemos radares, tenemos que tener radares y aviones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los super tucanos, almirante? Hay una necesidad de invertir en el personal y el material necesario. Lo que dice el ministro Galía es absolutamente cierto.
Nada sirve de tecnología si no tenemos este brazo humano más fuerte. Y hay un programa, no es que la compra de los tucanos, de los super tucanos, es de reciente data. Sí. Se tiene previsto desde el 2015, se viene trabajando con eso. Los super tucanos y los radares también. Pero debo agregar que aparte del personal y lo que tenemos ahora, los super tucanos y probablemente los radares tan pronto como sea posible, es necesario también considerar un componente de tierra que también necesita elementos especiales. Ahí está la policía, ahí está la Senat, ahí está la FTC, que tiene que ser renovado, muchísimos materiales estratégicos realmente, los helicópteros, los UAV, y hay un programa que nos conduce a eso, Mina. No es una cosa traída de los pelos nomás, que vamos a comprar esto o lo otro, o que nos ofrecen y compremos esto. Claro, lo que se compra está previamente estudiado para qué sirve y qué se va a lograr con eso. Ahora, y también, digamos, ¿qué hay que hacer para que eso sea útil? O sea, aparte de tener las personas con el coraje, la inteligencia y la decisión de combatirlos, digamos, ¿verdad? Entonces tenés que también tener la tecnología, la estructura, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de los tucanos, ¿verdad? Los super tucanos, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con ellos? En el sentido, porque no tenemos, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tenemos los tucanos, pero no tenemos la ley, ¿verdad?, que nos posibilita derribarlos, porque acá no podemos derribarlos. Entonces yo lo que quiero saber, bueno, no hace falta derribarlos, con que vos les sigas, ellos se van a bajar, etcétera, etcétera. Pero vos te pregunto, aparte de los tucanos y aparte de la gente, tenemos que tener también una ley que permita que se le derribe a estos aviones o no. Ese es un debate a nivel internacional, Mina, no se soluciona inmediatamente. Brasil sí tiene la ley. Brasil sí tiene, y Estados Unidos también. ¿Y por qué nosotros no podríamos tener? Y justamente porque estamos todavía en ese debate de si hacemos esto, que es mucho más expeditivo, la ley de derribo, o tenemos en cuenta otra cosa. Por ejemplo, el piloto que está llevando la carga es el último eslabón de una cadena impresionante de aprovechados. Sí. Y es como una condena a muerte sin una previa defensa. Eso es lo que se piensa, eso es una línea. Y la otra línea, lo más expeditivo, que es la ley de derribo, que no precisamente... No, pero bueno, ellos tampoco le derriban en el sentido, un avión que seguro que lleva acá, le derribamos. O sea, obviamente le intimidan. Claro. No cede, se le derriba. Entonces, no es que él fue condenado a muerte, se le dio la posibilidad de que aterrice y que se someta. Sí. Entonces, es muy diferente. O sea, yo creo que Brasil tiene razón. Y gracias a que Brasil hace eso, no digo que Brasil ahora ya es perfecto, ¿qué pasó? Vinieron todos los narcos acá. Porque antes salía toda la mercadería, o gran parte de la mercadería que iba a Europa, salía del Brasil. Ahora no sale Brasil porque tienen escáner en todos lados. O sea, hicieron lo que tenían que hacer. Aviones tucanos, radares. Entonces, hagámonos lo que resulta. Porque yo de repente digo, ¿sabes por qué yo creo que muchos años no hubo tucanos, ¿verdad? No hubo tucanos, no hubo radares, no hubo... Porque gran parte del establishment político, del poder, está también protegiendo muchas veces al narcotráfico. Entonces, no querían, porque si no sus amigos y los negocios iban a ser pillados, digamos, no iban a tener. Sí. Entonces, a algunos países les gusta luego eso de que esté. Porque acá hay dos discusiones, disculpen que me extienda, ¿verdad? O nos ponemos firmes represivos, en serio, ¿verdad? De la A a la Z, ¿verdad? O la otra discusión es legalicemos las drogas y la marihuana. Legalicemos. Entonces ahí va a ser más fácil el control, porque es legal. Entonces no se van a matar entre ellos, a la gente, etcétera. Entonces no hay punto medio. Pero tener la misma discusión, disculpame, Almira, la misma discusión con el mismo argumento a legalizar las drogas. El problema internacional, lo mismo. La ley de derribo y la legalización de las drogas. Y bueno, pero por lo menos acá nos vamos a liberar. Acá nos vamos a liberar. Así, la droga no se acabará hasta que sea legal en todos lados y se pueda controlar, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos que encargarnos de lo que nosotros podemos hacer, no lo que puede hacer el mundo. Porque si yo voy a esperar a resolver los problemas del mundo, y me va a costar un poco más. Empecemos por casa. Una cosa a favor de la ley de derribo es que el carácter disuasivo que tiene
es 90% más efectivo. Lógico. No es que directamente se lo va a matar a todos. Claro. Pero la disuasión que produce. Y es bien disuasivo, porque si no, a la puta, me están diciendo, por otro lado. Me van a matar. Pero y nadie quiere morirse. No querés tener un super tucano ahí detrás con .50 apuntándote. Tenés que bajar sí o sí eso. Exacto. Porque en el Brasil, que tienen la ley, no es que viven derribando aviones. Y además que quien decide es el propio presidente de la República. No es una cosa que se le antoja al piloto. Claro. Tiene que tener una cadena de responsabilidades y al final el último responsable es el que ordena el derribo del avión. Yo creo que si compramos los tucanos tenemos que tener también la ley que permita. A mí me tocó como senador discutir esto y había estas posiciones confrontadas, ¿verdad? Y los que sostenían que era muy riesgoso es basados en el principio constitucional de la presunción de inocencia. Ya sé, pero vos le das la oportunidad. No, ya sé, pero yo estoy de acuerdo con encontrar medidas mucho más serias para que no tener que estar siguiéndole al avión mientras pasa por Paraguay, porque es como vos decís, ¿verdad? Si está en el espacio aéreo brasilero y le amenazan, pues entra al cielo protegido de Paraguay y nadie le toca, ¿verdad? Y encima nosotros no tenemos la capacidad todavía de un helicóptero que baje en el lugar que baja a repostar, porque estos tipos bajan en el medio de un sojal, en 800 metros, suben y bajan. Y te voy a dar un dato que con Jalil, porque este es el que me provee la información de los despelotes que tuvo en la época anterior y lo que tuvo que hacer para arreglar la CENAR. Y una de nuestras preocupaciones, y del CODENA también, son las más de 1000 pistas clandestinas que tenemos en el Chaco. O sea, definitivamente Paraguay no produce un gramo de cocaína. Todo viene del norte, ¿verdad? O Bolivia, o Venezuela, o Colombia, o Perú. O bajan acá, vienen por la única ruta que tiene, cruzan por el único puente, no hay dos, ¿verdad? Acopian acá y mandan, como dice Pero Jalil. vamos a tener los tucanos entonces. Sí, señor. Sí, ya inició. Pero no hay todavía ni discusión de si vamos a tener la ley del derribo o no. De momento, ahora mismo no, pero seguro que se va a tocar también. ¿Y cómo se llama esto? ¿Los radares? Los radares también. Los radares también. Lo que pasa con los radares es que es un proceso muy largo. Un proceso por el hecho de que uno tiene que ver de todo lo que ofrecen, cuál es lo que más conviene. Incluso. Pero no podemos esperar tanto, porque si no, ¿para qué tenemos tucanes si no vamos a tener radares para ver si hay algún avión volando? Van a estar. Es más complejo. Pero te voy a dar un dato. ¿Qué es lo que es más complejo? La cuestión de los radares con relación a lo de los aviones, y corregirme, almirante, es mucho más complejo por los requerimientos técnicos. No, yo ya no, eso no. No puedes comprar un Ferrari y andar en empedrado. Sí, ya o sea, sé. a eso me refiero. Bueno, pero si el hombre llegó a la luna, ustedes pueden ver en un mes cuál es el radar que nos conviene según nuestro cielo. Pero yo te voy a dar un dato de lo que voy aprendiendo en este oficio rápidamente, ¿verdad? Hay lo que le llaman aerovías de navegación, o sea, son como autopistas, para entendernos. Los vuelos que vienen, comerciales o no, de Córdoba, de San Pablo, de Ciudad del Este, de donde sea, tienen una autopista. Todos van por el mismo lugar y salen por el mismo lugar. Cuando vos ves un avión que está fuera de la autopista, ya hay problema, porque ese muñeco no está yendo por donde tiene que ir. Nosotros tenemos que tener la capacidad de neutralizar eso. Claro, y ahí es donde estamos fallando. El radar es algo básico. Así como el escáner ¿Sabes también. cuánto demora una vez que se elige el radar? Por lo menos 1 año y medio. Y bueno, y por eso tienen que no demorar tanto ustedes, a eso me refiero. No, de acuerdo. Ese es el sentimiento popular que la gente quiere ya, ¿verdad? Y que tiene que acompañar. Pero está en proceso, está encaminado, muy encaminado, y se va a tener con eso y otras cosas más también. Si vos me tuvieras que decir, comandante, en relación a la policía y a la lucha contra el crimen organizado y contra el delito cotidiano, que es el que nos molesta también a todos los ciudadanos, ¿verdad? Si vos tuvieras, así como los tucanos, ahora están de moda los super tucanos, y después el radar que rompe las bolas minas, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los elementos básicos que la policía sí o sí necesita aparte después del factor humano, digamos, pero en términos tecnológicos, de infraestructura? Ya sé que necesita 1.000.000 cosas, pero si vos me das una prioridad 1, prioridad 2, 3. Bien, es algo que hartamente ya habíamos hablado con el señor ministro, porque es el mismo que está liderando, digamos, lo que son las compras a corto plazo ya. Empezamos por las famosas patrulleras de 4 ruedas, las camionetas, que tenemos, digamos, un bajísimo porcentaje que están activos. La mayoría tienen como 400.000 kilómetros o más, entonces los que funcionan.
¿Cuántas patrulleras activas tenés ahora? Aproximadamente 1000, aproximadamente. 1000 para todo el país. Aproximadamente, y de estos 1000 hay un gran porcentaje que está averiado. O sea que entonces no tenemos 1000. No, por eso cuando empezamos a trabajar con el señor ministro habíamos dicho de que el trabajo de ver cuáles son las prioridades para la policía iba a ser relativamente fácil porque casi no teníamos nada. Claro. Entonces empezar a escribir. No es que íbamos a empezar a decir a ver qué queremos o no, si no teníamos. Entonces empezamos a escribir el señor ministro. Patrulleras. Patrulleras, exacto. Otro elemento. 500 patrulleras se van a comprar. Sí, lo primero, las 500 patrulleras. A eso se unen las patrulleras que son de 2 ruedas, las motocicletas, exacto, que son más dinámicas para algunos sectores. A esto se suma lo que es algo vital para nosotros, chalecos antibalas. 10.000. 10.000. Y también se suman a eso las pistolas, porque hasta este minuto al menos siguen comprando las pistolas. Entonces, pero a partir de ahora, a partir de estas 12.000 pistolas, ¿ya no van a tener que comprar o igual no van a tener que comprar? Bueno, a medida que van egresando, porque van a egresar a partir de este año 5.000 policías, es probable de que el señor ministro siga gestionando, siga gerenciando para obtener las siguientes pistolas. Pero porque básicamente, ¿estas 12.000 para los que ya están o para los que van a venir? Se les va a dar prioridad a los que van a egresar y a renglón seguido a los que están y que no tienen su arma. Gracias a Dacobo se cubrieron los linces que egresaron que no teníamos. Ese fue un mérito del equipo de seguridad y compartido con las Fuerzas Armadas. 75% de las armas largas para las Fuerzas Armadas, 25% de las cortas, y cruzado para la policía, 75% de las cortas y 25% de las largas. Son $5 millones en armas que no gastamos y que la jueza Lizzy Sánchez se armó de coraje, amparado en un tratado internacional, y dijo, lo que compró el crimen organizado, que use la policía para defendernos, y las Fuerzas Armadas. Excelente. Así fue. Bueno, tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa, enseguida volvemos. Esta cuestión de protección al testigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es esto, fiscal? Te pregunto por lo siguiente, yo sé que hay testigos claves en muchos casos, pero nosotros no tenemos acá el tema de delación premiada, por ejemplo, ¿verdad? ¿O hay otro artículo que hace a la delación premiada? Porque hace unos días, semanas a lo mejor, hablé con la abogada de Turrini, que llamó a decir que él estaba siendo amenazado, corría peligro su vida, y ahí nos contó toda la historia de cómo él actuó con la fiscalía, ¿verdad? Y que después la fiscalía no le dio la protección correcta a él ni a su familia. ¿Qué es esto? Ya sé que él aparte no es un testigo simplemente, sino que es también un imputado y un condenado, inclusive tengo entendido que ya está condenado, ¿verdad? No conozco su situación procesal, creo que sí. Pero el sistema de protección a testigos fue creado por ley del año 2011, es la 4083/2011. Crea la Dirección de Protección a Testigos dependiente del Fiscal General del Estado y a la vez un grupo especial de protección dependiente de la Comandancia de la Policía Nacional, que es el brazo operativo de las medidas de seguridad que se recomiendan desde la dirección, que está distribuida en un departamento de admisibilidad, en donde ahí se recepcionan los pedidos y se analiza la entidad de la información que ingresa y del riesgo. Después está la fase de evaluación de riesgo, en donde tenemos una matriz con indicadores que se van midiendo si cumple o no cumple. Entonces ahí nos arroja un resultado y en base al resultado se determina si el riesgo, cómo disuadir el riesgo, si es ordinario, extraordinario o extremo, ¿verdad? Según ese resultado, la dirección operativiza y hace sugerencias de seguridad a ser aplicadas por... O sea, que va desde un extremo hasta cambiar la identidad, trasladarle... La propuesta de cambio de identidad ya está dada a nivel legislativo. En el año 2022, después de lo de Marcelo, hubo un interés de reflotar y de actualizar la ley 4083. Se trabajó en eso, pero finalmente terminó archivado por... O sea, no hay posibilidad de cambio de identidad. De momento no. Pero ya hay propuesta, que es cuestión de que la voluntad política lo saque del cajón donde está y lo reflote y vamos a tener en cuenta eso. Y lo trate en plenario y se apruebe, ¿verdad? Ya pasó todas las revisiones. Ahora, en casos, por ejemplo, esto de hay un artículo que no me acuerdo cuál era, que es parecida a la delación premiada, pero está no en el Código Penal, en la parte general. Que uno reduce las penas, ¿verdad? Y también
no me acuerdo muy bien, no quiero dar una información errada, pero sí también se tiene en cuenta al momento de la medición de la pena, la conducta posterior al hecho y lo que pudo haber colaborado. Claro, porque lo que decía Turrini es esto, que la Fiscalía le había prometido, porque él colaboró, digamos, 3 años. Después la Fiscalía llega el momento y dice 15, y los jueces 20. Entonces se quedó haciendo viento con las pelotas, en síntesis. Bueno, ese es un caso particular que no quisiera adentrarme mucho porque no manejo las particularidades del caso, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que el privado de libertad, la seguridad del privado de libertad ya pasa a depender, o sea, convengamos que el Estado paraguayo a nivel macro es responsable de la seguridad de todos, también de las personas colaboradoras de la justicia y también de los privados de libertad que por orden de un agente estatal que es un juez pasa a estado penitenciario. Entonces, el privado de libertad, la responsabilidad es del Ministerio de Justicia. Y articular algo con protección a testigos, que es otra institución, que es Ministerio Público, es complejo porque es tan sensible la balanza disciplinaria que se maneja dentro de una institución total como es una penitenciaría, que meter un componente externo podría alterar. Entonces, por ahí sería más riesgoso para el sistema penitenciario. Entonces, por eso es que protección a testigos no ingresa, o sea, no aplica cuando el destinatario es un privado de libertad. Pero sí, está mal, habría que corregir eso, porque si el privado de libertad colaboró contigo, vos por eso le bajaste la pena, cosa que en este caso no le bajaron, le bajaste la pena, pero el tipo se queda expuesto porque colaboró y se va a la cárcel, tiene que tener una protección especial, o sea, no se acaba la protección, o si no está mal concebida la protección al testigo. Tendría que reconfigurarse en todo caso, porque hoy por hoy la dinámica penitenciaria es muy... Si no, nadie va a colaborar, porque, a ver, ¿para qué colaborarían con ustedes la gente? Finalmente, esa colaboración corresponde a la figura de la delación premiada, que no está todavía contemplada. Nosotros trabajamos más bien con testigos, víctimas, que no están procesadas en otras causas. Pero sí, por circunstancias de la vida, le tocó presenciar o le tocó conocer algún hecho de relevancia penal y cuya información es vital. Mismo cuando denuncian, fiscal. O claro. Sea, yo sé que hay diferentes clases de testigos. Estoy hablando del testigo que nosotros que a la tenemos vez... desde violencia familiar, que es un fenómeno específico, tenemos seguridad de periodistas, que es un perfil específico también, donde se resguarda la fuente, etcétera, etcétera. Y tenemos también ya trabajado a nivel interno un esquema de seguridad a ser aplicado para agentes fiscales, ¿verdad? Para agentes porque fiscales los también. Fiscales, los agentes que ya tuvimos experiencias exitosas, ¿verdad? Alrededor de 4 o 5 fiscales, porque convengamos que para ingresar a la Dirección de Protección no es así nomás, o sea, tiene muchos componentes, muchas variables y por sobre todo porque es un sistema caro, por el insumo y el presupuesto, el personal, el tiempo que se destina a el cumplimiento de la medida de seguridad. Y cada destinatario pasa a ser como un hijo, ¿verdad? del Estado y que se le tiene que proveer de todas sus necesidades básicas. Yo creo que de verdad, ahí, si bien existe la ley y la voluntad, yo creo que estamos flojos. Estamos flojos a nivel de recursos. Claro, estamos flojos a nivel de recursos porque efectivamente es un algo caro, yo opino, Mina, como vos, en el sentido de que tenemos que revisar todo el esfuerzo que está haciendo, porque en algunos casos probablemente sea la única forma de llegar a fondo de lo que es una estructura. Y me baso en un caso mundial, Marcelo Odebrecht, que hoy está en su casa en Barra de Tijuca con prisión domiciliaria. Por lo que él contó, cayeron 3 gobiernos, 4 presidentes en Perú, 1 en Ecuador. O sea, cuando la estructura es muy pesada. Claro, hay que dar protección en serio. Acá no nos queda, cuando es un perfil de ese tipo, señor ministro, ya tuvimos testigos claves que nos ilustró esquemas de crimen organizado que se dedican, por ejemplo, a sustraer avionetas. O, qué sé yo, víctima de violencia familiar, que su agresor es un componente del PCC. Entonces, nos describe esa célula. Entonces, nosotros tomamos esa información y le pasamos
a la parte correspondiente como un hilo de investigación que inicia y después lo quitamos del país. Vemos dónde lo podemos reubicar. Eso se llama una reubicación social externa, ¿verdad? Porque está la reubicación. Eso, o sea, ya se hizo. Claro, sí, ya hicimos varios. O sea, hay que tener en cuenta que la dirección trabaja con un perfil ultra confidencial. Lógico, y perfil bajo. No se puede dar como un informe de gestión a quién le quitamos del país o a quién le reubicamos o dónde le llevamos. A este testigo le llevamos aquí. O sea, no se puede, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero sí hubieron reubicaciones a nivel interno, reubicaciones a nivel internacional, cuestiones de custodias permanentes, ¿verdad? Y también eso con el permanente monitoreo del nivel de riesgo que nos proporciona el mismo beneficiario, nos vamos o soltando o apretando, ¿verdad? Nos vamos modificando las reglas, hasta poder el día de mañana decir, bueno, este ya puede estar de alta, ya puede estar al llamado, entonces así va rehaciendo su vida después de haber pasado ese trauma. ¿Cómo hacemos, comandante, Sýbar, ministro, Jalil, con el tema de las infiltraciones, de los infiltrados? Porque qué hábil que es el crimen organizado para infiltrar. Primero, que se basa en la debilidad económica de las fuerzas de seguridad. O sea, los salarios no son tampoco muy buenos, no son tampoco muy altos y obviamente ellos disponen de mucha plata. Entonces está ese atractivo, digamos, que le pasan una plata, que ni siquiera es mucho para ellos, pero para el que recibe es muchísimo, y empiezan a prestar servicio a ellos y ustedes están infiltrados y famosos durmiendo con el enemigo. ¿Cómo hacen ustedes en estas fuerzas? De la Fiscalía también, digamos, o sea, todas las instituciones tienen ese riesgo de infiltración y se ha comprobado en la Senat, Jalil, ¿verdad? Sí. Con esto de este muchacho que finalmente pasaba información, se dice, ¿verdad? Pero seguro que siempre hubo eso, digamos, independientemente que sea este o como se llame, ¿verdad? ¿Cómo ustedes tienen algún mecanismo o afinan su puntería para ver esto? Yo, Mina, cuando el presidente Santiago Peña decide enviarme a la Senat, yo no es que afiné puntería, sino que yo entré con artillería pesada. Era amansarla, ¿verdad? Porque estaba muy comprometida la estructura. No todo, obviamente, ¿verdad? Me valió una crítica interna muy fuerte porque yo hice un golpe de timón muy violento, cambié la estructura orgánica de la Senat, el organigrama, había dependencias que no tenían razón de ser, de su existencia, una serie de cosas, ¿verdad? Y por sobre todo este tema, el cambio de personas, el cambio de jugadores, Mina, ¿verdad? Yo hice unos movimientos de agentes especiales, puse a la gente a quien yo conocía, por suerte yo... Estabas vinculado a claro, la de alguna u otra forma, porque 20 años de fiscalía, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, más o menos le va conociendo a los muchachos, entonces empecé a poner a algunos jugadores en esos puestos que para mí eran determinantes y los resultados están a la vista, ¿verdad? 4.000 kilos, echamos la otra en un récord histórico y no se escapó un mosquito, ¿verdad? Entonces, eso un poco aparte de la presión que yo hago encima, Mina, de estar todo el día y todos los días con los muchachos, consultándole, preguntándole cómo van los casos, cómo están. Y otra cosa fundamental, Mina, es que yo vengo del sistema judicial, conozco los resortes y los mecanismos que tengo que aplicar en caso de que ocurra eso. ¿Qué pasaba anteriormente? Como que esto quedaba debajo de la mesa nomás, ¿verdad? ¿Qué ocurrió, verdad? Todo esto salta, se entera todo el mundo. ¿Cómo se entera esto? Como consecuencia de la acusación del Ministerio Público nomás. Claro, sin embargo, en la Senat ya se sabía eso. 2 años atrás. Claro. ¿Y qué pasó? Ahí nomás, ¿verdad? Entonces, eso por lo menos ahora no va a ocurrir. De hecho, no ocurrió porque ya tuvimos uno que otros casos de pequeña filtración, de intento de filtración de minas. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que se tiene que hacer, remitir la denuncia correspondiente y eso antecedente al Ministerio Público, y hoy ya bajo mi gestión tenemos agentes especiales imputados, por ejemplo. Esa demostración de la máxima autoridad de la Senat
es lo que realmente importa, de que no van a quedar más impunes, Mina. Ahora, nosotros, una cosita, nosotros hicimos, además de lo que dice Jalil, cambio de jugadores, se cambiaron los líderes de la policía, hubo exigencias que el propio presidente bajó y que se acordó con el comandante antes de ser comandante y antes de yo ser ministro, que todos los que iban a integrar su primer anillo tenían que pasar por el polígrafo, que es voluntario. Hoy, ¿quiénes todos? Toda la cúpula policial pasó por el polígrafo. ¿Ah, en serio? Sí, control de el test de integridad. Pero yo lo del polígrafo no es que crea mucho, bueno, pero, debe tener como todo un margen de error, pero claro, te ponen una cinta acá, otra en el dedo y si vos ¿Qué pasa si estás nervioso nomás porque te intimida eso? No, es una cosa y no es que seas un delincuente. No, a mí me explicaron los formados en Colombia que estuvo en proceso. Comparto contigo. Claro. Ocurrieron casos eficaces. Bueno, pero se reducen los riesgos. Lo que te quiero decir nomás es que esa fue una decisión política institucional importante. Yo no estoy de acuerdo con el polígrafo. Bueno, muy bien, anotado. Sí. Y lo segundo fue una respuesta institucional. Para que una persona en un momento dado decida ser institucionalista, honesto y comprometido con su institución o saltar el corral, en gente como la Policía Nacional, que está todo el día tratando con bandidos. Claro. ¿Cuánto cuesta que tire un 10.000 ahí en una camioneta y chao? Bueno, claro. Entonces le tiene que dar un futuro. Y ahí fue que la ley de la renovación de la policía invierte $100 millones en beneficios sociales largamente postergados. Para la policía. Para la policía. Estamos hablando de becas para los hijos, salud, educación, pago por desarraigo, horas, bonificaciones, un montón de ventajas que antes no tenían y que hoy van a tener. Y hoy ya el polígrafo, con el que no estás de acuerdo, ya es obligatorio. Ahora, para mí esa combinación... Claro, pero entonces te repito con esto. Vos cuando son jóvenes estudiantes, y otro detalle que está en voluntad política, es blindar política ante la policía. Y te voy a decir algo que gente no cree todavía, pero hace 11 meses así. Nadie entra o sale de la policía, ni se traslada si este buen señor no le da lo que hay, porque si no nadie respetaría su liderazgo. En otra época, nosotros que estamos metidos en esta política hace rato, los perros te llaman y te dicen, ¿quién es el comisario propio? Siempre tiene un pariente enfermo en Pedro Juan, en Salto del Guairá, y nadie mete ni saca policía. Entonces, la policía se blinda políticamente y entonces el policía, que es muy rápido de entender, dice, bueno, si yo me porto bien, voy a pasar polígrafo dentro de unos años. Si yo me porto bien, mi carrera ya no depende del humor de un ministro o de un senador o diputado que son todos mis amigos. Y les explico, está bien, es tu socio, no hay problema, pero si el comandante no está de acuerdo, no se va a mover. Entonces todo el mundo hoy sabe en la policía que el comandante, la comandancia es institucional. Y esas 3 medidas, cambiar a los jugadores, hacerles un futuro seguro. Eso, hacerles un futuro seguro si se portan bien. Claro. Y blindar políticamente a nosotros nos está dando muy buen resultado. Sí, totalmente. Bueno, porque realmente vos que sos comandante, estás en la policía, vos que sos militar, ¿sí? Pero sobre todo la policía que tiene, digamos, una actividad más diaria y más vinculada al mundo del delito, ¿verdad? Yo siempre digo que efectivamente hay que darle mejores beneficios para que sea negocio ser honesto y no que sea negocio venderte. Así es. Y que a la vez, ¿verdad? Que sea un muy mal negocio cuando te vendes. Por eso yo estoy de acuerdo, pero no sé si eso existe en la ley, pero me gustaría que exista, que si un policía comete un delito, que tenga el doble de pena, ¿verdad? Es un agravante. Un agravante, no es el doble, pero así, ¿sabes por qué? Un agravante fuerte tiene que ser. Porque entonces va a decir, yo que soy, lo mío, yo soy monja, yo no puedo andar de farra por ahí, no seas monja, si te gusta la farra, no seas monja. Y bueno, si es negocio andar con los delincuentes, no te metas en la policía, anda, vinculate directamente al mundo del delito. Pero, si yo tengo seguro médico, si yo tengo un buen sueldo, si tengo beneficios, ¿verdad? Tengo una carrera que voy a ir ascendiendo y después a la vez me ofrecen un negocio aquí de un poco de cocaína, dejar pasar, pero me pillan porque que eso signifique la muerte para mí, en sentido, perder todo, mi familia pierde todo. Entonces, que el riesgo sea tan grande de un beneficio que es bastante bueno, que me da una vida digna. Pero sí esa tiene que ser la dicotomía, porque si no esa es la dicotomía, obviamente uno cae en la tentación. Es correcto. Una cosa, Mina, un poquitito más atrás, otra vez hablar de las delaciones. Sí. Una solución práctica para ese problema de las delaciones y lo que cuesta y lo que vale es la acción. Esto que hace Jalil, por ejemplo, directamente, o la presencia de la FTC donde tiene que estar.
Eso sí funciona y empieza la gente a correr y a dedicarse a correr más que a pergeñar alguna cosa en contra de la seguridad del Estado. Correcto. Bueno, en la pausa también se hablan de tantas cosas. Bueno, en algún momento vamos a firmar las pausas y vamos a pasar como un programa, me parece, ¿verdad? Bueno, lo que quieran decir, pues nos quedan 6 minutos. En relación al tema de la seguridad ciudadana en general, digamos, si bien hoy no tocamos así el robo, el que te incidenta en la calle, el que entra a tu casa, etcétera, etcétera, que es ese robo tan molestoso, ese delincuente tan molestoso para la ciudadanía porque su hija no se puede ir a la facultad o venir de una fiesta, tiene miedo porque le clavan por sacarle un celular o porque necesitan su dosis y se le acabó, ¿verdad? Y matan por una dosis, ¿verdad? Para comprarse su dosis. Entonces, pero por eso justamente esta inseguridad ciudadana tiene que ver también con el crimen organizado, porque debido a que ahora ya no somos un país solamente de tránsito, sino que también la droga vino y se quedó acá y la gente consume. Y hablando con el comandante en otras oportunidades, con el ministro Riera, me dicen que casi el 80%, según las estadísticas, de los jóvenes que delinquen, ¿verdad? Y que son muy agresivos, por cierto, son adictos. Sí. ¿Verdad? Entonces, combate al crimen organizado en general y al narcotráfico, ¿verdad? Es también un combate, ¿verdad? Justamente a la inseguridad ciudadana. O sea, para que vean, no es que me he olvidado de la inseguridad ciudadana, pero también 1 hora y media no me da para tocar todo. Así que en otro momento, comandante, por favor, te comprometes a venir a hablar específicamente de la parte de la seguridad ciudadana, así esa cotidiana, por favor. ¿Sí? Con gusto. Lo que quieran decir, a ver, Sibar, empezamos por vos. Tienen 30 segundos para decir lo que quieran. Muy brevemente, ¿Sí? de todos los delitos que son caracterizado como crimen organizado transnacional, el peor de todos, no solamente para mí, sino consecuencia de un estudio, es el narcotráfico. Sí. El narcotráfico y el armatráfico. El narcotráfico corrompe hasta los tuétanos, a todas las instituciones y a personas también. Y el daño que produce es tremendo. Así como decías, llega hasta la ciudadanía, llega a sentirse en la ciudadanía. Por eso es que es tremendo. Y lo otro es el tráfico de armas, que está muy conectado, se cambia una cosa por otra, ¿no? O sea que las dos amenazas son probablemente las más difíciles de combatir y en las que ustedes van a las hacer más eje. urgentes. Claro. Y ahí está dirigido todo. El centro está la ciudadanía justamente. Jalil. Mina, antes que nada, gracias una vez más por la invitación. Creo que ya tengo que estar ahí al lado nomás, conduciendo también el programa. Claro que sí. Sí, lo mío, Mina, como dice el almirante, creo que nos toca bailar un poco con la más fea, pero a fuerza de trabajo, a fuerza de carácter, de voluntad, de gestión y honestidad, yo creo que vamos a seguir sacando resultados. No vinimos para decepcionar, Mina, vinimos para trabajar. Que así sea. Comandante. Bien, decir a la sociedad de que estamos ante un futuro a corto plazo muy auspicioso. En la línea política que baja del señor presidente de la República, del señor ministro del Interior, es bien clara en ese aspecto. Y lo que tenemos es a muy corto plazo el de adquirir, digamos, nuevas capacidades, nuevas habilidades, nueva logística, de tal manera de vertir todo eso a favor de la sociedad. Nosotros vamos a hacer un medio para aplicar esto, así es que el mensaje a la sociedad es que confíe en su policía, que vamos a seguir haciendo el mayor y el mejor esfuerzo. Fiscal Patricia Sánchez. Sí, Mina, me gustaría dirigirme a mis colegas fiscales, por sobre todo, un saludo a cada uno de ellos en el esfuerzo diario que hacen en la persecución penal y más allá de las herramientas que el fiscal general del Estado está propiciando de manera interna para fortalecer y proveer de seguridad a aquellos que cumplen el perfil de riesgo, también ir trabajando la cultura de la autoprotección, porque un componente primordial de la seguridad es la autoconciencia y la autoprotección y el compromiso que uno mismo pone en su autoseguridad. Porque de nada sirve tener un custodio 24 horas si la misma persona se expone a ciertas situaciones que pueden derivar en una materialización de alguna cuestión de peligro. Totalmente. Ministro, pues ya se nos vuelve. Bueno, yo ahí corroborando los números, la preocupación del narcotráfico, el trabajo implacable que está haciendo la Senat y suscribiendo la esperanza de la policía, 5.000 policías más por año, $100 millones más que van a ir a fortalecer sus recursos humanos.
92 millones de dólares para equipar esa policía. Y bueno, y finalmente entender que tenemos una pandemia porque hay 90.000 jóvenes de menos de 25 años en Capital y Central en manos de las drogas. El 80% de los delitos provienen ahí. Quiere decir que si bajamos el consumo, si bajamos el tráfico, va a bajar la violencia. Gracias por estar, de verdad. Éxitos en sus funciones, en su tarea. Nosotros, ya saben, nos encontramos como siempre de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio Monumental, la 1080, y próximamente el domingo que viene aquí. Y queda pendiente, comandante, ministro, el tema así puntualmente, la seguridad así del día a día. Acá hemos tocado el tema de fondo, pero después tenemos que tocar puntualmente a ver cómo vamos avanzando. Gracias por estar. Gracias, ¿sí? Chao, muy buenas noches. Buenas noches.